Ok, ya. La clase anterior, bueno, estuvimos hablando bastante de conjuntos convexos, ¿sí? Estuvimos dando un poquito, hablando un poco más sobre lo que eran los poliedros, que eran finalmente estos conjuntos definidos mediante desigualdades lineales, ¿sí? Vimos algunas de sus propiedades, ¿sí? Vimos que esos conjuntos, como son intersección de semiespacios cerrados, ¿sí? Siempre todo poliedro termina siendo, perdón, un convexo cerrado, ¿sí? Em, Hablamos de lo que era la envoltura convexa en sí, y estuvimos viendo en realidad que hay puntos importantes dentro de los conjuntos convexos que nos permiten, de cierta forma, definirlo completamente, ¿sí? En algunos casos, al menos en los casos que estuve dibujando, sí. Vamos a ver que hay casos que no, pero finalmente por una propiedad que mencioné al final de la clase, ¿sí? Que era esto de acá, este teoremita, ¿sí? Que si tengo un convexo compacto, entonces se puede describir como la envoltura convexa de todos sus puntos extremos, ¿sí? Donde los puntos extremos, eh, en grandes líneas, sería finalmente los vértices, ¿sí? Los vértices de un polígono, los vértices de un poliedro, etcétera, etcétera, ¿sí? Y eso ya después en dimensiones superiores, ¿sí? Con lo que sea eso en Rn, ¿sí? Ahora, Eh, la idea de ahora es tratar de estudiar un poco qué pasa con estos puntos extremos, cómo podría yo obtenerlos, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Esa es la gran pregunta. O sea, yo no voy a estar dando un método de cómo obtener los puntos extremos de un poliedro sin explicar por qué lo estoy haciendo, ¿sí? Entonces, fíjense en lo siguiente. Si yo tengo mi sistema coordenado ahí, ¿sí? Eh, y voy a tener un poliedro acá, hacer ese de ahí, ¿sí? Donde sus puntos extremos terminan siendo estos de acá. Tengo un poliedro en R2, ¿sí? Y supongamos que yo quiero optimizar una función lineal que esté acá, definida sobre el espacio R2, y donde las variables x1 y x2 o x e y tienen que tomar valores dentro de ese poliedro, ¿sí? Entonces, digamos, por ejemplo, que f de x, perdón, f de x y va a ser igual a, inventemos algo, x más y. Sí, voy a hacer algo bastante simple. Esta va a ser mi función objetiva, entonces. Ahora, resulta que para analizar qué es lo que va pasando acá, fíjense, por ejemplo, qué pasa si yo tomo f de x, y igual 0. ¿Sí? Eso equivale a que x más y sea igual a 0, es decir, y igual a menos x. ¿Sí? Entonces, resulta que, ¿qué estoy diciendo ahí? Estoy diciendo finalmente que el conjunto de puntos, el conjunto de pares x, y, tales que la función ahí vale 0, son todos los puntos tales que la coordenada y es igual a menos x. ¿Sí? Es decir, estoy tomando finalmente, denme acá un segundito, quiero dejar esto del mismo porte, ahí está. Finalmente estoy tomando una recta que pasa por acá, pasa por el 0 y tiene pendiente menos 1. ¿Sí? Entonces, cualquier punto que esté en esa recta va a hacer que la función objetivo valga 0. ¿Sí? Pero en general, si yo digo f de x, y igual a alfa, eso equivale a que x más y es igual a alfa. Y eso quiere decir que y tiene que ser igual a menos x más alfa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo podría tomar alfa, no sé, si tomo alfa igual a 1, me va a quedar esta recta que va a pasar por acá. ¿Sí? Entonces, cualquier punto que esté sobre esa recta va a ser que la función objetivo valga 1. Si tomo alfa igual a menos 1, me va a quedar algo por acá abajo.
una recta con la misma pendiente, pero desplazada hacia abajo, ¿sí? Y cualquier punto que esté en esa recta va a hacer que la función valga -1, ¿sí? Eh, a ver, espérate, me están haciendo una consulta. Ya, me preguntan acá si estoy mostrando la pantalla. Sí, la estoy mostrando. ¿No la ves? ¿Estás desde celular o estás desde el computador? Mm, A ver. Ah, que me equivoqué. Perdón. Se me había desconfigurado la transmisión de la pantalla. No, sí, creo que estaba transmitiendo. ¿Sí se ve? Sí, yo la verdad con ese tipo de cosas en Zoom no me manejo, así como intercambiar las visualizaciones. No sé si alguien sabrá un poco más. Si alguien sabe, levante la mano para abrirle el audio para que pueda explicar, porque yo la verdad no me he metido como espectador a estas cuestiones, entonces no sé cómo se ve el menú en realidad. Ya, dime. A ver. Ah, está sonando, ¿cierto? Ah, ya Sí, sé. No, que como en las opciones de participantes, como en los cuadros de cuando aparece alguien hablando, ahí creo que hay una función como intercambiar entre como la viñeta, como la persona hablando para que se muestre, o la pantalla que está compartiendo. Como ya, eso es ok, como la idea que tengo, ¿no? ya. Ahí avísenme si les resulta, ya los que no ven. Si veamos eso antes de seguir, porque no saco nada con seguir hablando si es que no lo ven. Eh, Dime. Lo que yo hago para intercambiar las pantallas es hacer doble clic en su cámara ¿Mm? y se me cambia a pantalla grande su cámara. Y si después aprieto doble clic en la pantalla del computador, se me intercambian. Ya. Sí, Eso a es lo ver, único que hago. traten con eso, chiquillos. Gracias. Ya, alguien lo logró. Falta uno. Ya. Bueno, ojalá te resulte. Si no, de todas formas, igual después va a quedar el video en YouTube. Ya va a quedar el video y lo que estoy escribiendo, así que ahí algo se podrá hacer por último. De nada. Ya, entonces como decía, sí, sí, no te preocupes. Sí, hay que irse de a poco acostumbrando al programita este. Sí, nadie nació sabiendo, así que ya. Entonces, si, como decía, si tenemos este valor de alfa, yo lo puedo ir variando. ¿Sí? Si lo tomo igual a 1, resulta que esta recta, que era originalmente la que pasaba por el origen, con pendiente negativa igual a -1, lo único que hace es correrse hacia arriba, ¿sí? Hasta la posición, hasta que intersecta en el eje Y en Y igual a 1. Y lo mismo si voy cambiándolo, después lo puedo mover hacia abajo. ¿Y qué significa eso? Significa que cualquier punto que esté sobre, por ejemplo, la recta que está arriba, ¿sí? En cualquier par de puntos que yo tome ahí, cualquier punto que esté sobre esa recta, y yo lo pongo dentro de la función objetivo va a valer 1, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si yo quisiera encontrar el máximo de esta función? Bueno, yo tendría que ir desplazando esta recta, ir moviéndola hacia arriba, ¿sí? La voy a ir moviendo, hasta que, y siempre dándome cuenta que tengo que tener puntos de la recta que estén dentro del poliedro, ¿sí? Porque ese es mi conjunto de soluciones válidas, ¿sí? En el fondo lo que yo estoy diciendo, aquí, todos estos puntos que están aquí en la línea de arriba, pero dentro del poliedro rojo,
¿sí? Todos esos puntos de ahí son válidos, son puntos que habíamos llamado, son soluciones factibles del problema, ¿sí? Y para cada una de ellas, la función objetivo vale 1. Y yo voy moviendo eso hacia arriba y voy a llegar a un momento en que voy a estar tomando esta recta de acá, ¿sí? Que va a ser una recta que va a intersectar justo en ese punto, solamente en ese. Y si muevo, si subo el alfa, si lo aumento un poquito más, me voy a salir eh, del poliedro, ¿sí? Ningún punto de la recta va a intersectar al poliedro, ¿sí? Entonces ese punto me tiene que definir un máximo, porque fue el mayor valor de alfa que yo pude tomar, de manera que la recta intersecte a este poliedro, ¿sí? De la misma forma, si quisiera encontrar un mínimo, tengo que ir reduciendo el valor de alfa hasta que eventualmente me voy a quedar con esta recta que está acá abajo, ¿sí? Y que va a intersectar solamente en este punto de acá, ¿sí? Entonces, es por eso que a nosotros nos interesa, en el contexto de los problemas de programación lineal, nos interesa obtener de alguna forma sencilla, de calcular de una forma sencilla los puntos extremos de un poliedro. ¿Por qué? Porque con esto, con esta explicación que acabo de dar acá, así que se puede generalizar después a dimensiones superiores, la solución de un problema de programación lineal siempre se va a encontrar en un punto extremo del poliedro, ¿sí? Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a ver qué es lo que pasa con estos puntos extremos y de qué formas podemos trabajarlos de una forma sencilla, ¿sí? Entonces vamos a considerar el siguiente poliedro. Consideremos el poliedro P, que van a ser los puntos en R2, tales que x1 más x2 es menor o igual a 2, 8x1 más 3x2 menor o igual a 8, y además vamos a tener una restricción acá en las coordenadas que tienen que ser las dos mayores o iguales que 0, ¿sí? Entonces, primero, ¿cómo se vería esto? Bueno, por una parte, tengo que x1 y x2 son mayores o iguales que 0, así que voy a dibujar solamente el primer cuadrante, no me voy a preocupar del resto. Eh, la primera ecuación nos dice que x2 tiene que ser menor o igual a menos x1 más 2. Es decir, estoy bajo la recta, ¿sí? Porque el valor de la segunda coordenada es menor o igual que la recta menos x1 más 2. O sea, es la recta dependiente menos 1 que pasa por y igual a 2. Entonces debería ser algo así, ¿sí? Entonces, eh, esta ecuación, la primera inecuación me dice que tengo que tomar todos los puntos que están de esa recta hacia abajo, ¿sí? Y más que eso, todos los puntos que van de ahí hacia abajo, y aparte, ya estoy considerando que la coordenada x tiene que ser positiva, ¿sí? Así que estoy tomando desde aquí hacia la derecha, y la coordenada de ahí también tiene que ser positiva, entonces estoy tomando de aquí hacia arriba. Entonces, por ahora, tengo ese triángulo de ahí. Y la otra ecuación nos está diciendo que x2 tiene que ser menor o igual que 8 tercios, menos 8 tercios, perdón, de x1, más 8 tercios, ¿sí? Esta es una recta que está un poquito más inclinada, ¿sí? Con pendiente negativa también, pendiente negativa que es menor que menos 2, ¿sí? Entonces está bastante inclinada, y pasa por 8 tercios, que es más que 2, ¿sí? Entonces estoy por acá arriba, debería pasar por acá arriba, y descender algo así, ¿sí? Entonces, finalmente acá voy a tener un punto de intersección entre esas dos rectas, ¿sí? Que después lo vamos a definir cuál es, pero al final de estas dos rectas, la parte que me sirve, me quedo choca la línea, ya, pero no importa. Es un trozo de recta y me cuesta dibujar línea en esta tabletita. Ahí sí. Ya. Bueno, se entiende más o menos. Esta parte de acá adentro, ¿sí? Ese va a ser el conjunto. Ahora, queremos saber cuáles son sus puntos extremos. Entonces hagámoslo al ojo primero, ¿sí? Dijimos que los puntos extremos son finalmente las esquinitas que se forman, ¿sí?
Entonces tendríamos 4. Tendríamos ese de ahí, este de acá abajo, este de acá, y la intersección de las dos rectas. Entonces, ¿cuáles son esos puntos? Este de acá es la intersección de esta primera recta con el eje Y, entonces sería el punto 0,2. Acá abajo, este es más fácil, este es 0,0 simplemente. Este de aquí es la intersección de la segunda recta con el eje X, ¿sí? Entonces tenemos Y igual a 0, y eso debería ser el punto 1, 0. ¿Sí? Al resolver esta segunda inecuación como igualdad con X2 igual a 0, ¿sí? Y nos falta, por último, ver qué pasa con... a ver, denme un segundito, me llegó un correo importante. Ya, denme un segundo. Voy a hacer un pequeño cambio que me están pidiendo poner en público la clase. No puedo. No se puede. Que lata que no se puede. Debería poderse. Ahí voy a ver cómo lo hago después. Ok. em, entonces nos faltaría solamente un punto, ¿sí? Que sería la intersección de las dos rectas. O sea que finalmente tengo que resolver la ecuación menos x1 más 2 igual a menos 8 tercios de x1 más 8 tercios. ¿Sí? Que esto sería menos 3x1 más 6 igual a menos 8x1 más 8. Y acá nos va a quedar 5x1 igual a 2. X1 igual a 5 medios. Y por lo tanto x2 va a tener que ser, si lo aplico en cualquiera de las dos ecuaciones, sería menos 5 medios más 2, menos 1 medio. No, eso está mal. Espérenme un segundo. Sí, gracias, 2/5. Sabía que algo había hecho mal, gracias. 2/5. Y ahora lo aplico acá. Tendría el 2 menos 2/5, entonces tengo 10, son 8/5. Y ese es el punto que está acá. 2/5, 8/5. Perfecto. Entonces, esto es bien intuitivo, pero es que en realidad ese es el concepto de un punto extremo. O sea, en 2 dimensiones, en 3 dimensiones lo podemos visualizar fácil, ¿sí? Van a ser estas esquinas, ¿sí? Van a ser los vértices de la figura que se forman, ¿sí? No vamos a poner en discusión que son puntos extremos, ¿sí? Son las esquinas y se acabó. Ahora, nos gustaría tener una forma de poder encontrar estos puntos extremos de una forma más sencilla, o sea, no más sencilla en sí, pero de una forma más general, ¿sí? Eh, que al final va a implicar lo que le había contado, va a implicar esto de tener el uso de matrices y todo eso, que nos va a ayudar finalmente a encontrar, a definir cuáles son los puntos extremos de un poliedro, ¿sí? Pero para ello, vamos a tener que trabajar con algo que yo había mencionado ya, que era eh, la escritura canónica de un poliedro, ¿sí? Entonces, dijimos que todo poliedro puede ser escrito en su forma canónica. Denme un segundo que están los gatos acá metiendo bulla. Ya, sal de acá, sal, ya. Canónica. Ya. Dijimos que todo poliedro podía ser escrito en forma canónica, pero nunca mencioné cómo, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo. Resulta que para ello yo necesitaba escribir todas estas
desigualdades necesito escribirlas de alguna forma como igualdad, ¿sí? Por una parte. Y por otra parte, necesito que todas las variables sean mayores o iguales que cero, ¿sí? Fíjense que yo ya tengo la restricción de que las variables x1 y x2 tienen que ser mayores o iguales que cero. Así que ya con eso ya estamos bien, ¿sí? Ya no, eso ya no nos va a complicar. Pero falta ver qué pasa con las desigualdades, cómo las transformo a igualdades, ¿sí? Entonces, introducimos dos nuevas variables, x3 y x4, ambas mayores o iguales que cero, ¿sí? Ese va a ser el primer paso, ¿sí? Así que ahora mis dos variables antiguas ya eran mayores o iguales que cero, y las dos nuevas también son mayores o iguales que cero, así que estoy respetando esa restricción. Pero ¿para qué las voy a ocupar? ¿Sí? Resulta que la desigualdad, o las dos en realidad, las desigualdades, la pregunta que me hacen acá, si tuviésemos tres variables, ¿sería agregar tres más? No, agregas tantas variables como desigualdades tengas, ¿sí? Yo podría tener 10 variables originalmente y dos desigualdades, así que voy a agregar dos nuevas variables, porque cada variable va a ser para convertir una de las desigualdades en igualdad, ¿sí? Y tienen que ser una para cada desigualdad para que no interactúen entre ellas finalmente, ¿sí? Voy a anotarlo ahora y ahí me dice si se entiende la idea. Entonces, las desigualdades las transformamos en igualdades como sigue. Entonces teníamos la primera, que era x1 más x2 menor o igual a 2. Y esa ahora la vamos a escribir como x1 más x2 más x3 igual a 2. ¿Sí? Entonces fíjense que lo que pasa acá es que si x1 más x2 es siempre menor o igual a 2, siempre va a existir un valor de x3 que va a ser siempre mayor o igual a 0, de manera que si se lo sumo ahí, la suma de los tres me queda igual a 2, ¿sí? En el fondo el valor de x3 va a ser 2 menos x1 menos x2, ¿sí? Y eso va a ser siempre un número mayor o igual a 0, ¿sí? Solamente porque, claro, esto es menor o igual a 2 y para llegar a 2 le tengo que sumar algo positivo, ¿sí? De la misma forma, si es que x1 más x2 más x3 es igual a 2, como x3 es positivo, necesariamente x1 más x2 es menor o igual a 2, ¿sí? En ese sentido, es que nosotros decíamos que la escritura de un poliedro con puras desigualdades de menor o igual es equivalente a un poliedro escrito con igualdades, ¿sí? Y con todas las variables positivas, ¿sí? Es solamente por eso, ¿sí? Esa es la relación uno a uno que hay en el fondo. De la misma forma, ¿quedó claro? Sí, bacán, ya. Eh, entonces voy a tomar la otra, que era 8x1 más 3x2, 8x1 más 3x2 menor o igual a 8. Y esta se va a relacionar con la igualdad 8x1 más 3x2 más x4 igual a 8. ¿Sí? Entonces, claro, por esto yo decía, por cada desigualdad que haya originalmente, tengo que agregar una nueva variable. ¿Sí? ¿Y por ejemplo, si tengo dos desigualdades, por qué no agrego solamente una variable? Porque yo necesito que sean independientes. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si acá yo en vez de poner x4 en la segunda pusiera x3 nomás, yo puedo asegurar que la primera igualdad se cumple, pero la segunda no necesariamente. ¿Sí? Porque las variables estarían moviéndose juntas. Entonces pongo dos variables distintas para poder tomar libremente sus valores. ¿Sí? Estas variables van a ser importantes, ¿sí? Son finalmente las que vamos a, llegar a llamar, y con justa razón, las vamos a llamar variables de holgura, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la holgura, es finalmente lo que está faltando para la inecuación original,
para llegar a ser una igualdad, ¿sí? Por eso son variables de holgura. Y resulta que estas variables de holgura van a estar muy relacionadas con los conceptos de dualidad de problemas de programación lineal y todo eso, porque van a ser esas variables de holgura las que van a tener que cumplir ciertas propiedades al momento de que uno está trabajando, que uno está parado, digamos, en el óptimo del problema, ¿sí? Perfecto, entonces tengo eso de ahí. Entonces ahora mi poliedro P' va a ser un nuevo poliedro que ahora ya no va a estar en R2 como el original, sino que ahora son los puntos X en R4 que verifican que X1 más X2 más X3 es igual a 2, 8X1 más 3X2 más X4 igual a 8, y además X1, X2, X3 y X4 son mayores o iguales que 0. ¿Sí? En ese sentido es que yo puedo convertir un poliedro cualquiera en un poliedro en forma canónica, ¿sí? Y justamente por esa misma razón vamos a trabajar siempre con el poliedro en forma canónica, porque siempre podemos escribirlo de esa forma, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar con este sistema? ¿Sí? Resulta que ahora este sistema lo podemos estudiar un poquito más, de manera más simple, porque ahora las únicas desigualdades que tengo son desigualdades bastante más simples, ¿sí? Son restricciones de positividad de las variables, ¿sí? Ya no tengo las desigualdades en las inecuaciones que tenía originalmente, que eso es bastante más difícil de estudiar, ¿sí? ¿A cambio de qué? Bueno, las desigualdades más difíciles desaparecieron, pero aparecieron variables nuevas, ¿sí? Entonces, una por otra, ¿sí? Tengo una descripción un poquito más simple, entre comillas, porque tiene más igualdades, a cambio de tener más variables entre medio, de estar viendo ahora esto en 2 dimensiones más arriba. Pero aquí ya nos encontramos con algo que es bastante más conocido, ¿sí? Que es un sistema de ecuaciones lineal. Tenemos esto igual a 2, y tenemos 8x1 más 3x2 más x4 igual a 8. Entonces, yo sé que de partida yo podría estudiar los puntos que satisfacen ese sistema de ecuaciones, ¿sí? Cualquiera de ellos es un candidato a estar en el poliedro P', ¿sí? Pero además de esa, una vez que yo sepa cuáles son los puntos de R4 que cumplen eso de ahí, tengo que ver que cumplan la otra restricción, que es que las coordenadas tienen que ser todas positivas, ¿sí? Entonces, claro, aquí uno dice, bueno, perfecto, ¿qué podría hacer? Yo podría escribir esto como un sistema matricial, que quedaría así, acá un 8, un 3, un 0, un 1, y resolverlo así, escalonar, y etcétera, etcétera, ¿sí? Que sí, es correcto, pero es innecesario. Innecesario por ahora. Por ahora. Esa matriz después la vamos a necesitar. Pensemos un poquito más en la teoría digamos, de los sistemas de ecuaciones. Yo sé que si yo tomo este sistema y yo miro las dos ecuaciones, yo sé que las dos ecuaciones son linealmente independientes, en el sentido de que una no es ponderación de la otra, ¿sí? Así que este sistema, dime. Profe, una duda. Ese como sistema, ¿no de ahí habría que agregarle como el X1 más X2 igual a 2 como solo o algo así? ¿O solamente son esos dos? ¿Creo como Eh, de ese aporte de fila? sí, tú me dices agregar en el fondo las desigualdades originales. Sí, o No, no, como se porque agregaron más. sí, no, es que en el fondo no estoy agregando, estoy transformando. Ah, ¿Sí? ya. En el fondo lo que estoy haciendo es, yo tenía toda esta cosa en 2 dimensiones, pero ahora Mm, voy a aumentar a 4 dimensiones, voy a agregar 2 dimensiones más para ya, convertir las desigualdades en igualdades. ¿Sí? ya. Esa es la idea. Ok, ¿Ya? ya. Gracias. De nada.
Ok, entonces yo sé que este sistema va a tener dos variables libres, ¿sí? Eso es lo que va a pasar. Entonces, claro, sea como sea que yo resuelva este sistema ocupando esta descripción matricial, siempre me van a quedar dos variables libres, ¿sí? Y a esas dos variables libres yo les puedo poner el valor que yo quiera y lo que resulte va a ser solución, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer, este es un trucazo que vamos a hacer acá y después voy a explicar por qué tomamos esos valores en específico. Eh, asignamos Nicolás Silva, sí, eso es, exactamente. Claro, si la suma de las variables es menor o menor o igual, si le sumo algo, voy a tener la igualdad. Y ese algo es la variable que agregamos. Esa es exactamente la idea. Sí, es una cuestión bien que puede parecer un trucazo al principio, pero es eso. ¿Sí? Le agrego, en el fondo agrego lo que falta. ¿Sí? Es como lo que se hace siempre en matemáticas. Me falta algo, lo agrego. Y ahí se ve cómo funciona. Claro, sí, sí, puede parecer golazo, pero está justificado en la teoría. Sí. Ok, entonces asignamos valores nulos a dos variables cada vez. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque yo sé que hay dos variables libres. Entonces, dos de esas variables las puedo hacer cero y resolver lo que me queda del sistema. ¿Sí? Y voy a tener los valores que tienen que tomar las otras dos variables. Entonces, por ejemplo, si tomo x1 y x2 igual a cero, ahí en ese caso el sistema me va a quedar x3 igual a 2 y x4 igual a 8. ¿Sí? Es cosa de mirar la igualdad y no tengo nada más que hacer, nada más que discutir ahí. Eso es lo que me queda. Así que eso finalmente me hace aparecer una solución, ¿sí? Que tiene cero en las dos primeras componentes, porque las hice nulas, ¿sí? Y va a tener un 2 y un 8. Listo, tenemos esa primera parte. Ahora puedo hacer cero, por ejemplo, también x1 y x3. Bueno, en ese caso, la primera ecuación me va a decir que x2 es igual a 2 y la segunda ecuación me va a decir que 3x2 más x4 es igual a 8. Ahora, bueno, x1 vale 0, x2 vale 2, x3 vale 0 y x4, bueno, la tengo que despejar de acá, que valdría 2 también. ¿Sí? Y así tengo que seguir. Voy a seguirlo haciendo porque va a ser importante tener todos los valores acá, porque con eso después vamos a poder definir cuáles son puntos extremos y cuáles no. O de a dónde me salen puntos extremos en este asunto. ¿Qué nos queda? X1 y X4, ambas iguales a 0. Entonces aquí tenemos que X1 y X4 la estoy haciendo 0, así que me queda X2 más X3 igual a 2. Y X1 y X4 lo hago 0, así que me queda que 3X2 es igual a 8. Así que de esto me sale el vector que tiene 0 en la primera y en la cuarta componente. En la segunda tiene 8 tercios. Y en la tercera tiene menos 2 tercios. Exactamente. Esta solución la vamos a terminar descartando. ¿Sí? No la voy a descartar, o sea, sí, podría decir al tiro, ya, esta solución no me sirve para nada. ¿Sí? No sé si lo ven los demás, porque tiene una componente negativa. ¿Sí? Y yo sé que todas las coordenadas tienen que ser positivas. Pero sí, la tenemos que descartar. Eh, luego sigo, x2, x3 igual a 0. Nos queda x1 igual a 2 y 8x1 más x4 igual a 8. Y acá que nos sale
0 en la segunda y en la tercera componente, en la primera tengo un 2, y acá nos va a quedar entonces 2 por 8, 16, acá nos va a quedar un menos 8. Por la misma razón que me habían preguntado, sí, esta solución también la vamos a descartar, ¿sí? Porque tiene la cuarta componente negativa. Y nos quedan dos casos más. X2 y X4 igual 0. ¿Sí? Después de que terminemos de calcular esto, vamos a dar un pequeño break, ¿sí? Unos 5 o 10 minutos para descansar un poco y para procesar un poco todo esto también, que es pura matraca en realidad, ¿sí? Para que me estar con cosas. Entonces tenemos x1 más x3 nos va a quedar acá, x1 más x3 igual a 2, y estoy anulando x2 y x4, entonces nos queda que 8x1 igual a 8. Entonces tenemos que x2 y x4 valen 0, x1 vale 1, y x3 también va a valer 1. Y por último, nos va a quedar el caso en que x3 y x4 valen 0. Bueno, x3 y x4 valen 0, entonces tengo que x1 más x2 vale 2. Y vamos a tener también que x3 y x4 valen 0, entonces 8x1 más 3x2 igual a 8. ¿Ya? Y esta cuestión hay que resolverla nomás, pero termina dando el vector 2 quintos, 8 quintos, 0, 0. Ok, eso fue lo que obtuve en el fondo al hacer todo esto. Ahora, pregunta, ¿por qué tomo arbitrariamente los valores de X1 o claro, escojo dos variables y la hago 0? Eso ya lo justifiqué porque puedo hacerlo, porque finalmente cualquier solución de esto va a tener siempre dos variables libres. Entonces cojo dos variables libres cualquiera y les pongo un valor fijo, ¿sí? La pregunta es por qué ese valor fijo que les doy es 0, ¿sí? Una forma simple de entenderlo es que yo estoy buscando puntos extremos, ¿sí? Así que voy a darle el valor más, entre comillas, extremo que le puedo dar a estas variables, que es el 0, ¿sí? Porque no pueden pasar de ahí para abajo. Esa es más o menos la idea, ¿sí? Se puede justificar de otra forma, que en realidad si es que no lo hiciese así, si es que le fijo otros valores, el número que voy a, o sea, el vector que voy a obtener, si bien también va a ser una solución del problema, ¿sí? Va a ser un vector que va a pertenecer al poliedro P', no va a estar, o sea, va a estar en el interior del poliedro. Y es justamente eso lo que quiero evitar, ¿sí? La única forma de obtenerlo en la orilla va a ser poniéndole 0 a estos valores, ¿sí? Eso es un teorema y lo vamos a demostrar, ¿ya? Entonces, ya dijimos que por las restricciones del problema, si yo hago este procedimiento, hay inmediatamente dos puntos que yo voy a descartar, que van a ser este y este, ¿sí? Esos no me sirven porque el primero tiene la tercera coordenada negativa y el segundo tiene la cuarta coordenada negativa, cosa que está violando esta condición de acá, ¿sí? Entonces me quedan cuatro puntos. Ahora, la pregunta es, ya, ok, tengo esos 4 puntos, ¿y qué? No estoy haciendo nada, ¿sí? No estoy diciendo absolutamente nada de los puntos extremos ni nada de eso. Entonces, lo que habría que hacer ahora es tratar de relacionar esto con, eh, perdón, me quedé pegado, con el poliedro, ¿sí? Así que vamos a tomarnos ahora un pequeño descanso de 10 minutos, ¿sí? Vamos a seguir a las 11:15, para que puedan ver esto y descansar un poco los ojos, y si es que alguien se motiva, quizá ver la relación con el dibujito de acá, de esos vectores que sacamos con esto de acá arriba.
Bueno, mientras tanto voy a estar acá. Si alguien tiene alguna duda, alguna cosa, podríamos aprovechar. A ver, ¿por qué al agregar variables de holgura no se agrega una a la desigualdad de allá y solo se agregan las otras? Porque cuando uno quiere escribir el poliedro en forma canónica, eh, las desigualdades x1 y x2 mayor o iguales que 0 ya son necesarias, ¿sí? Entonces esas dos no las voy a manipular, las voy a dejar tal cual están, ¿sí? Eh, recordemos que a ver, ¿tengo abierto el documento? No, lo cerré. Em, a ver, voy a tratar de compartir esto. Ah, sí, creo que ahí se ve el documento. Sí. Resulta que cuando queremos un poliedro en forma canónica, ¿sí? Tiene que estar escrito como, en el fondo, una matriz A por X y un vector B igual a un vector B, ¿sí? En el fondo, un sistema de igualdades, ¿sí? Y necesito que todas las coordenadas del vector que yo estoy buscando sean mayores o iguales que cero, ¿sí? En el poliedro original acá, que era este con desigualdades, este de acá, ¿sí? Ya teníamos dadas las desigualdades x1 y x2 mayor o iguales que cero, ¿sí? Entonces esas dos no las voy a tocar, ¿sí? Y además fíjate que si yo le agregara variables de holgura a esta y le sumara algo, por ejemplo, si yo le sumara una variable x5 a x1 para que me dé igual a cero, esa variable tendría que ser negativa, ¿sí? Entonces ahí ya hay un ligero problema, ¿sí? Ahora vamos a ver que de repente hay casos en que, no sé, po, alguna de las desigualdades originalmente me la pueden entregar como, no sé, por ejemplo, podría decir x1 más x2 mayor o igual a -1, ¿sí? Entonces, en ese caso, ahí yo no podría sumar una variable de holgura positiva porque ya es mayor o igual. Necesito acercarme al 1 de alguna forma. Ahí lo que tendría que hacer es restar, ¿sí? O simplemente tomar la desigualdad original, multiplicarla por -1 y después de eso sumarle una variable positiva. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la idea? Ya, bacán. Aprovecho de preguntarles, por ahí mismo por el chat vayan respondiéndome. ¿Es más cómodo para la vista, así como lo estoy haciendo ahora con el fondo negro? Para mí en particular es bastante más cómodo. O sea, yo igual en la semana pasada cuando estaba con el fondo blanco, igual ya después de un rato estaba ahí con los ojos medios cansados. Ahora al menos siento que tengo la vista un poquito más, menos cansada que antes, al menos. Ya, qué bueno, ya. Entonces, de ahora en adelante lo vamos a hacer así cuando no tenga la oportunidad de tener escrito desde antes todo, ¿sí? Eh, siento que es bastante más cómodo con el fondo negro. De hecho, no sé por qué no lo había pensado antes, y yo en realidad el programa en sí, o sea, el Windows en sí lo tengo con el tema oscuro. No sé por qué no se me ocurrió poner el fondo negro también al programa. Mira, el programita que estoy ocupando acá se llama Scribble Ink. Que lo estoy ocupando con una tableta gráfica que tengo de hace un tiempo, que de hecho la tengo y mucha gente me dijo, ya, pero esa cuestión, ¿para qué la voy a ocupar? Casi que hubiera sabido que iba a pasar todo esto. Eh, entonces, no sé, por eso tuve los recursos de pura suerte nomás, al final. Em, ok, sigamos entonces. Resulta que al hacer este proceso obtuve 6 puntos, ¿sí?
y que dos de esos los descarto inmediatamente porque no cumplen la condición de positividad de las variables, ¿sí? Entonces, esas soluciones que saqué simplemente no pertenecen al poliedro. Pero tengo 4 que sí pertenecen. Entonces, si yo ahora me voy acá y digo, bueno, si me pongo a mirar las primeras dos variables de cada solución, obtenemos los siguientes puntos. Para el primero, nos entrega el 0, 0. Para el segundo, nos va a entregar este acá, 0, 2. Estos dos los descarté. El tercero va a ser acá el 1, 0. Y el último acá nos va a dar 2 quintos, 8 quintos. Y que si yo vuelvo arriba al dibujito que tenía originalmente, son exactamente los 4 puntos extremos del poliedro, ¿sí? Ahora, eso que hice ahí, en el fondo, tomar las dos primeras variables, no es algo arbitrario, ¿sí? Porque originalmente esas eran las variables del problema, ¿sí? Las otras x3 y x4 fueron las que agregué, en el fondo fueron las que metí al problema para poder apoyarme finalmente. Pero a mí lo que me interesa son las dos primeras, esas son las que siempre me interesaron, ¿sí? Entonces, finalmente lo que logré con esto, que fue en el fondo trabajar con pasar de estas desigualdades a igualdades, y después deshacerme, olvidarme de las últimas dos variables, lo que logré fue obtener justamente los puntos extremos del poliedro, ¿sí? Entonces, esto es exactamente igual a los puntos extremos del poliedro P, ¿sí? Entonces, bien, tenemos una forma un poquito más, digamos, un poquito más mecánica, un poquito más matemática de poder obtener los puntos extremos y no solamente decir, bueno, son las esquinitas que hay acá, ¿sí? Lo puedo hacer con esto de aquí. Entonces vamos a enunciar y demostrar, y con eso vamos a terminar la clase hoy día, el teorema que nos dice que esto es un proceso válido y que es un proceso general y que nos va a indicar que, bueno, en realidad estas variables siempre las tenemos que hacer cero, ¿sí? Así funciona, ¿sí? Y va a ser una equivalencia. Entonces sabemos que necesariamente ahí hay que poner valores nulos y el resto calcularlo, obtenerlo, resolver las ecuaciones y obtener los puntos extremos. Entonces, teorema, vamos a tener sea un poliedro, un poliedro P igual a los vectores X en Rn, tales que A por X igual a B y X mayor o igual que 0. Recuerden que eso significa que todas las coordenadas de X son positivas, ¿sí? O sea, son mayor o iguales que 0. Donde A, que es una matriz de m filas, n columnas con coeficientes reales, es una matriz de, y acá un concepto de álgebra lineal que lo voy a recordar, ¿sí? De rango m, y B es un vector de Rm. ¿Sí? Después de enunciar el teorema completo voy a recordar todos los conceptos que aparezcan acá entre medio. Un punto X en P es extremo. Sí, solo sí. A se puede escribir eh, reordenando columnas
como A igual a Bn, ¿sí? Donde B es una matriz de M por M, invertible, N que va a ser una matriz de M filas y N menos M columnas, que contiene las columnas restantes, y el punto X se escribe como B a la menos 1 por B, 0, con B a la menos 1 por B mayor o igual a 0. Ya, esto es bastante información, ¿sí? Vamos a ir paso por paso. Resulta que, bueno, estamos hablando de partida acá de un poliedro que ya está escrito en su forma canónica, ¿sí? Es un sistema de igualdades donde además pido que todas las variables sean mayor o iguales que 0, ¿sí? Tenemos una hipótesis acá que delante la mencioné, así muy vagamente, que es que la matriz A tiene que ser una matriz de rango M, ¿sí? Si yo voy acá, bueno, primero, ¿qué significa que la matriz sea de rango M? El rango de una matriz es equivalentemente ya sea la cantidad de columnas linealmente independientes de la matriz o bien la cantidad de filas linealmente independientes. ¿Sí? Esos dos valores son siempre iguales y eso es lo que vamos a llamar el rango de la matriz, que termina siendo igual a la dimensión de la imagen de la transformación lineal que define la matriz y que también termina siendo igual a la matriz del espacio menos la dimensión del núcleo. Esos son todos estos teoremas de núcleo imagen y cosas de álgebra lineal, ¿sí? Pero el concepto que nosotros vamos a ocupar acá es la cantidad de filas o de columnas linealmente independientes de la matriz, ¿sí? Si yo vuelvo al problema original, que por eso escribí la matriz asociada acá, ¿sí? Y yo les mencioné, estas dos ecuaciones no son una múltiplo de la otra, ¿sí? Y eso quería decir justamente que las dos filas de esta matriz son linealmente independientes. Entonces el rango de esta matriz es igual a la cantidad total de filas que tiene, ¿sí? Y eso es justamente lo que pide este teorema, ¿sí? Si hay una matriz de m filas y n columnas, voy a pedir que la matriz sea de rango igual a la cantidad de filas, ¿sí? O sea que todas las igualdades son linealmente independientes. Si es que no fuese así, significa que hay una igualdad que la puedo escribir como combinación lineal de las demás, entonces la elimino, porque no me está aportando ninguna información, ¿sí? Ok, y B es un vector de Rm, cualquiera. Entonces vamos a decir que un punto P va a ser extremo, si es que sí, solo sí, en realidad, si A yo la puedo escribir como dos matrices, una al lado de la otra, ¿sí? Donde la matriz, la primera es invertible, y la segunda tiene todo el resto de las columnas, ¿sí? Acá yo voy a hablar de un proceso que es más o menos, digamos, entre comillas, novedoso, ¿sí? Es algo que no se solía hacer al menos en álgebra lineal, que voy a tomar la matriz y la voy a ver solamente como un conjunto de vectores, ¿sí? Esa es más o menos la idea, y yo los voy a reordenar como yo quiera, ¿sí? Pero siempre voy a poder hacerlo de manera que me quede una matriz invertible, ¿sí? ¿Por qué va a pasar eso? Porque resulta que como la matriz es de rango M, bueno, ya sé que tiene M filas linealmente independientes, pero al mismo tiempo tiene M columnas linealmente independientes. Entonces puedo escoger siempre M columnas distintas y me va a quedar al menos de alguna forma voy a poder escogerlas de manera que esta matriz cuadrada ahora de M por M va a tener todas sus columnas linealmente independientes. Y eso es exactamente decir que la matriz es invertible, ¿sí? N tiene todo el resto de las columnas, que las voy a dejar como de lado, y X termina siendo este vector de acá. Y esto va a ser súper importante porque la notación acá es un poquito densa, ¿sí? Porque resulta que ahora A la voy a reescribir reordenando las columnas y voy a decir, bueno, y X va a ser este vector.
pero si yo miro esto, como que este vector siempre va a tener puros ceros al final, ¿sí? Y eso como que no tiene sentido si yo miro lo que hicimos recién, ¿sí? Acá tenemos uno que en las últimas dos tiene un 2,8, un 0,2, un 1,0, un 0,0, ¿sí? En realidad esto lo que está diciendo es que voy a poder obtener este vector, pero después tengo que reordenar sus componentes en correspondencia a cómo reordené las columnas de la matriz A, ¿sí? Recuerden que cuando yo hago la multiplicación de A por un vector, en el fondo, si yo multiplico la primera fila de A con el vector, resulta que la primera columna de A me queda multiplicada por la primera fila de X, la segunda columna de A con la segunda fila de X, y así. Si yo reordené las columnas de A, tengo que reordenar de la misma forma las columnas de X, ¿sí? Y esto que está acá abajo, esto de agregar ceros hacia abajo, que van a ser n menos m ceros, que voy a agregar de aquí para abajo, es exactamente esto que hicimos acá de asignar cero a una cierta cantidad de variables, ¿sí? Que en el fondo es la misma cantidad, es la cantidad total de variables menos el rango de la matriz, que en este caso era 2. ¿Sí? Entonces, por eso de a 2 yo les iba asignando y el asunto funciona. Esto de que la matriz B sea invertible, lo hicimos por debajo acá también, ¿sí? Porque al hacer esto de asignar los valores, lo que nos quedaba era un sistema que tenía solución única. O sea, estaba asociado a una matriz invertible, ¿sí? Ese es más o menos el espíritu del teorema, si comparo el teorema con lo que hicimos recién. No sé si se entiende más o menos la idea. Igual no creo que alcancemos a ver un ejemplo de esto, o quizá podríamos hacer eso, podríamos ver un ejemplo ahora de esto, y después la próxima clase hacer la demostración del teorema. Sí, yo en realidad prefiero que quede claro cómo funciona el teorema más que la demostración, ¿sí? Y cómo irlo aplicando. ¿Sí? ¿Qué opinan? Escriban en el chat, ¿qué opinan? Perfecto, vamos con el ejemplo. Voy a escribir un corolario, eso sí, que sale directo de este teorema. Y ese sí lo voy a poder así, un hand waving nomás, sí, es re simple la demostración. Corolario, que esto va a ser importante, porque nos va a decir que en realidad resolver un problema de programación lineal va a ser relativamente simple, ¿sí? Eh, el número de puntos extremos de un poliedro cualquiera, un poliedro cualquiera, es finito. ¿Sí? Ojo que en el apunte de Amaya que está ahí en la nube mechona, este corolario, no sé si es la última versión, al menos la versión más antigua que es la que tengo yo acá, está escrito de otra forma. Dice, el número de puntos extremos de un poliedro en la forma canónica es finito. ¿Sí? Yo acá lo escribí sin ponerle en la forma canónica. ¿Por qué? Porque yo sé que un poliedro cualquiera es equivalente a un poliedro escrito en forma canónica. Entonces lo que hago es, en el fondo, tomar un poliedro, lo escribo en forma canónica, aplico el teorema, y para ese que está escrito en forma canónica tiene un número finito de puntos extremos, pero esos puntos extremos se condicen uno a uno con los del poliedro original. Entonces es lo mismo. ¿Sí? Ahora, esto lo voy a escribir acá, la demostración de este corolario, que es bien simple. Resulta que el teorema me dice que si tengo un punto extremo, ¿sí? Porque es un sí solo sí, entonces, si tengo un punto que es extremo, o sea, va a ser todo escrito de esta forma, está asociado a una matriz que es invertible y a una... Ya esta otra matriz que tiene el resto de las columnas. Lo que nos va a interesar es esta matriz invertible. Entonces la pregunta es, ¿de cuántas formas yo puedo escoger m columnas dentro de la matriz A? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo que tomar todas las combinaciones posibles de todas las posibilidades para la matriz B. ¿Sí? Y ojo, que, por ejemplo, no sé, si tengo una matriz invertible cualquiera y le intercambio dos columnas, la matriz sigue siendo invertible. Entonces uno podría pensar, bueno, eso me va a definir un punto extremo distinto. Pero eso no es así, porque recuerden que la forma en que yo voy a ordenar las columnas de la matriz B
va a ser de una cierta forma, pero después esa misma forma en que yo escogí las columnas, la tengo que ocupar acá para intercambiar las filas del vector, ¿sí? Entonces, si tengo una matriz B que me salió un punto extremo y le intercambio columnas, por ejemplo, le intercambio la primera con la cuarta columna, eso me va a dar otro punto X, que va a ser el mismo del anterior, solo que va a tener la primera y la cuarta componente intercambiada, pero después tengo que deshacer el intercambio, así que me termina quedando el mismo vector, ¿sí? Entonces, la demostración de esto es que la forma de escoger m columnas entre n, y acá en, digámoslo, en sentido de conjuntos, ¿qué quiero decir con eso? Sentido de conjuntos, es decir, sin importar el orden, es n sobre m, ¿sí? En el fondo, ¿por qué? Tengo n columnas, así que la primera columna que puedo tomar tengo n opciones. Para la segunda tengo n-1. Para la tercera tengo n-2. ¿Sí? Y así. Hasta que voy a tomar la enésima columna, que ahí me quedan n menos m más una posibilidades. ¿Sí? Esto termina siendo n factorial partido en n menos m factorial. Pero aquí estoy considerando todas las posibles permutaciones, ¿sí? O sea, no sé, pues, acá estoy considerando que, por ejemplo, tomo las primeras m columnas en ese orden y después las tomo en el orden contrario. O sea, tomo la mésima, después tomo la m-1 y así hasta que tomo la primera. Pero esos dos órdenes, o sea, esas dos cosas difieren solamente en el orden. Y como mencioné, el orden no me va a importar. Entonces, todas las permutaciones posibles las tengo que descartar. En un conjunto de m cosas, ¿cuántas permutaciones posibles hay? Son m factorial. Entonces tengo que tomar esto y dividirlo por m factorial. Entonces nos queda n factorial partido n menos m factorial, que termina siendo n sobre m. Y esto lo voy a anotar acá al lado, al eliminar las permutaciones. ¿Sí? Ahora, esto, de cierta forma, esto de que el orden no nos importa, se vio reflejado en lo que hicimos delante. ¿Por qué? Porque, bueno, da lo mismo si digo, bueno, tomo x1 y x2 igual a 0, o si digo x2 y x1 igual a 0, cambiando el orden, da exactamente lo mismo, ¿sí? Esa es más o menos la idea, ¿sí? Y si nos fijamos acá, teníamos 4 variables, teníamos que la matriz era de rango 2, entonces la cantidad de puntos que nos salieron acá tendría que haber sido 4 sobre 2, que termina siendo 4 factorial, partido 2 factorial, 2 factorial. Eso nos da 3 por 4 partido en 2, y eso es 6, que es justamente la cantidad de puntos que nos salieron originalmente, ¿sí? Entonces, el corolario dice que la cantidad de puntos extremos es a lo más 6. Los que nos salieron fueron 4, ¿sí? Pero con que sean a lo más un número finito, nos asegura que la cantidad de puntos extremos es finita, ¿sí? Que eso es lo que está acá, ¿sí? Entonces, a lo más voy a tener n sobre m puntos extremos. Pueden ser menos, claramente, ¿sí? Ya lo tenemos en el ejemplo anterior. Pero esa es la mayor cantidad que podrían haber, no pueden haber más. Entonces vamos a ver un ejemplo. El día viernes vamos a ver la demostración del teorema. ¿Qué hora es? Nos quedan 10 minutos, no sé si voy a alcanzar. Voy a tomar un poliedro que va a estar definido por la matriz A igual a 2, 0, 1, 0, 0 menos 1, menos 1, 2. Y el vector B del lado derecho, que va a ser el 1, 1. Entonces, a ver,
fíjense primero que tengo estas dos columnas de acá, que son linealmente independientes, ¿sí? Así que yo sé que la matriz es de rango 2, ¿sí? Que es la misma cantidad de filas que tiene la matriz A, así que puedo aplicar el teorema. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir tomando las columnas de la matriz A de 2 en 2 y ver si la matriz que logro formar, que en el fondo sería lo que mencionaba acá el teorema como la matriz B, voy a chequear si la matriz me resulta o no invertible, ¿sí? Entonces, primero, puedo tomar B igual a, y voy a tomar la primera columna y la segunda columna, 2, 0, 1, 0. Esta de acá, no invertible. Listo. De ahí ya sé que automáticamente de aquí no me va a salir ningún punto extremo, así que no hago nada más. Segundo caso, puedo tomar la primera y la tercera. ¿Sí? Acá lo único importante para no marearse es hacer esto en orden. ¿Sí? Bueno, esta matriz sí es invertible. ¿Sí? ¿Cómo puedo chequearlo? Bueno, calculo su determinante. ¿Sí? Multiplico la diagonal principal, me da menos 2, le resto 0 por 0, así que me da determinante menos 2. Como es distinto de 0, la matriz es invertible. Invertible. De hecho, voy a anotar aquí mismo, b a la menos 1 va a ser igual a menos 1/2 menos 1, 2, 0, 0. ¿Sí? Traten de acordarse de eso. Para las matrices de 2 por 2 hay una forma fácil de invertir, ¿sí? Que es intercambiar los valores de la diagonal principal y a los otros dos cambiarle el signo, ¿sí? Y dividir por el determinante de la matriz. ¿Sí? Eso es lo que hice ahí. ¿Sí? El determinante de esta matriz era menos 2, así que divido por menos 2. Intercambio los valores de la diagonal principal, me quedo eso de ahí. Y a los otros dos que eran ceros, bueno, le cambié el signo, pero quedan como cero, ¿sí? Eso siempre les va a dar la inversa. Tercer caso, puedo tomar la primera y la cuarta columna. En este caso la matriz también resulta ser invertible. Donde su inversa va a ser igual a, bueno, el determinante de esto es 4, así que divido por 4. Intercambio los valores de la diagonal principal y le cambio el signo a los otros dos. Vamos ahora, bueno, ya hice la primera con la segunda, tercera y cuarta. Entonces ahora voy a tomar la segunda con la tercera, ¿sí? Porque tomar la segunda con la primera es lo mismo que tomar la primera con la segunda, ¿sí? Después vamos a ver porque esto tiene que ver con un reordenamiento después de los puntos del vector. Entonces, segunda con tercera. Eso nos da la matriz 1, 0, 0, menos 1. Esto de acá nos va a dar, aquí nos da 1 menos 1, entonces nos va a quedar que la matriz es invertible, que tiene un determinante distinto de 0, y la inversa va a ser igual a menos, tengo que dividir por menos 1, nos queda menos, y acá intercambio los valores de la diagonal principal y le cambio el signo a los otros dos. Bajé mucho, ahí sí. La segunda con la cuarta, 1, 0, menos 1, 2. También termina siendo invertible. Y b a la menos 1 va a ser, bueno, el determinante de esto es 2, así que dividido por 1/2. Y acá nos va a quedar intercambio acá, cambio signo, me queda esa matriz de ahí. Y por último, b igual a la tercera columna con la cuarta columna, menos 1, 2. Que también es invertible. Y la inversa vendría siendo, acá el determinante es 0 menos 1, entonces tengo que dividir por menos 1,
intercambio los términos de la diagonal principal y le cambio el signo a los otros dos. Nos queda eso de ahí. Listo, entonces tenemos eso de ahí. Ahora, ¿qué nos dice el teorema? Nos dice que ahora yo tengo que tomar cada uno de estos vectores, o sea, cada una de estas matrices, en los casos en que pude invertir, y multiplicarlo por el vector del lado derecho, que en este caso es el vector 1, 1. ¿Sí? Entonces, si hago la multiplicación, acá nos va a quedar, voy a dejarlo escrito acá afuera, menos un medio por esta matriz por el vector 1, 1, que eso nos va a dar menos 1, 2. Acá nos va a quedar un cuarto por 3, 2. Acá nos va a quedar menos 1, 1. Acá nos queda un medio, 3, 1. Y acá menos 3, 1 también. Listo. Tenemos esos 5 candidatos para punto extremo. Pero inmediatamente yo puedo descartar este, porque tiene una coordenada negativa, ¿sí? Porque la primera coordenada va a ser un medio, la otra va a ser menos 1. Este tiene todas sus coordenadas positivas, así que ese lo vamos a dejar ahí. Este tiene una coordenada negativa, así que no me sirve. Este tiene todas sus coordenadas positivas, y este tiene coordenadas negativas. ¿Sí? Entonces me quedaron dos opciones, esos dos vectores de ahí. Entonces el teorema, ¿qué dice? Dice que entonces los puntos extremos y aquí es donde hay que tener ojo, porque uno podría decir, bueno, el teorema me dice que tengo que tomar los resultados, que en el fondo sería 3 cuartos, un medio, y agregar puro cero hacia abajo. ¿Sí? Y el otro acá sería 3 medios, un medio, 0, 0. ¿Sí? Uno se podría haber tentado a hacer eso, ¿sí? Pero eso está mal. ¿Por qué? Porque no consideré en la escritura que había intercambiado las columnas de la matriz, ¿sí? Entonces, en ese momento que yo digo, ok, lo que es correcto, lo que es correcto es tomar cada vector, pero con el orden correspondiente. En el caso de acá, que tengo el primero que me dio con coordenadas positivas, el que pasó todos los test, en el fondo. Para esa matriz B, ¿qué fue lo que hice? Yo tomé la primera y la cuarta columna, ¿sí? Así que lo que está en la primera componente del resultado tiene que ir en la primera componente del vector, o sea, me queda un 3 cuartos acá, y la segunda componente de acá está asociada a la cuarta columna de la matriz A. Entonces va en la cuarta componente. Sería un medio acá abajo. Y el resto son puros ceros. Lo mismo pasa con este otro, ¿sí? Aquí, para esta matriz, tomé la segunda y la cuarta columna, ¿sí? Así que el 3 medios va en la segunda componente y el 1 medio va en la cuarta componente. Y esos son los puntos extremos del poliedro, ¿sí? Por eso les decía, es importante hacer de cierta forma un seguimiento de cuáles fueron las columnas que escogí, ¿sí? Para después poder ponerlo como corresponde en el resultado, ¿sí? Y de la misma forma, si yo hubiese tomado estas dos columnas, por ejemplo, en el primer caso que nos dio un punto extremo, si la hubiese tomado al revés, después hubiera dicho, bueno, la primera componente del resultado, de partida el resultado acá me hubiera dado al revés, me hubiera dado un cuarto y un 2 y un 3. Pero ahí, como la primera columna de la matriz B hubiese sido la que es originalmente la cuarta de la matriz A, ese un medio que ahora me hubiese aparecido en la primera componente del resultado, lo hubiese tenido que tirar igual a la cuarta componente del resultado, ¿sí? Entonces como que se compensa ese hecho del orden en que escogí las columnas, se termina compensando igual al final,
¿sí? Así que siempre se tiene una única solución, ¿sí? Eso es básicamente el método para encontrar puntos extremos. Eso es lo que nos dice el teorema, ¿sí? Bueno, con eso, claro, se pueden hacer problemas un poco más grandes. Pueden salir matrices a lo más, yo creo que de 3x3 y hacerlo con una de 4x4 un cacho. Pero si es que saliera una de 3x3, repasen un poquito de álgebra lineal, ¿sí? Porque van a necesitar invertir matrices, ¿sí? Repasen cálculo de determinantes e invertibilidad de matrices, ¿sí? Para 2x2 un poquito más fácil, porque los determinantes se calculan relativamente fácil, hacer los productos cruzados nomás y restar. Y la invertibilidad con este método que les dije, invertir la diagonal principal y cambiarle los signos a la diagonal secundaria y dividir por el determinante, ¿sí? Eso me permitió hacer esto más rapidito. Ok, ya nos estamos pasando en la hora. ¿Preguntas? ¿Se entendió el ejemplo? De todas formas, igual vamos a ver un par de ejemplos más de esto, como para entender bien por qué este teorema se va a ocupar harto. Ya, bacán. Entonces, ya, última pregunta. Si yo estuviera en un problema de optimización y yo necesitara optimizar una función lineal sobre esto, por ejemplo, si yo pusiera, voy a hacerlo esto acá súper cortito, f de x igual a x1 menos x2 más 2x3 menos x4, por ejemplo. Quiero optimizar esa función, le quiero encontrar un máximo. ¿Qué tendría que hacer ahora? Bueno, tomo esta expresión, la evalúo en el primer punto, tomo la misma función, la evalúo en el segundo y veo cuál es el valor más grande que me da. Y esa es la solución, ¿sí? Porque yo sé que el máximo se tiene que encontrar en uno de esos dos puntos, no puede estar en otro lado, ¿sí? Pero si yo quisiera encontrar un mínimo, ¿también se desprecian las coordenadas con signo negativo? Sí, sí, da exactamente lo mismo. Si es máximo o mínimo, da exactamente lo mismo, porque finalmente el hecho de los signos negativos ahí es porque se está violando la escritura del poliedro, ¿sí? En el cual todas las coordenadas tienen que ser positivas. Es solo por eso que despreciamos todas las coordenadas con signo negativo, ¿sí? Es solo por la estructura del poliedro más que del problema si es un máximo o un mínimo, ¿sí? Entonces, acá, si yo quisiera encontrar un máximo o un mínimo, tiene que estar en esos dos puntos. Podría no estar ahí, porque el poliedro podría ser no acotado. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima clase también, que va a ser este tema de direcciones extremas. Ok. Bueno, los dejo libres si es que no hay más dudas, más consultas. Dime. Oh, no te puedo desmutear. Ahí sí. Ahí sí. Sí, ahí sí. Entonces la matriz A y la matriz B se supone que ya provienen de un problema ya canonizado, ¿verdad? Claro. O sea, tiene que estar en la forma canónica. Si el problema Ya, no te lo entonces entregan en forma canónica, tú tienes que hacer esto, agregar esas variables para que te queden todas las igualdades como igualdades. ya, sí, como ahora partimos el problema con las matrices listas, ahí como que me confundí un poco. Claro, sí, no, partimos con las matrices listas con igualdades en el fondo. Sí, no lo mencioné, disculpen. Sí, esto partía suponiendo que el sistema, o sea, que el poliedro era A por X igual a B y con todas las coordenadas positivas. Sí, como que partíamos con eso porque en realidad era aplicar directamente el teorema. Ya, ¿Sí? ya, gracias. Pero en general puede estar escrito de otra forma, pero siempre se puede llevar a esta forma, con un sistema de igualdades y con coordenadas todas positivas. Eso siempre se puede hacer. Ya, gracias. De nada. Ok, bueno, estamos hablando el viernes. No sé si esta semana habrá clase auxiliar. Depende de si tenemos auxiliar o no, si es que dan los tiempos, pero yo creo que lo más sensato sería partir con las clases auxiliares la próxima semana. ¿Ya? Ok, eso. Chao, que estén bien, que tengan un buen día.